Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Estoy segura de que, como yo, habéis escuchado más de una vez a alguien decir «este caballo valdrá para terapias», hablando, por ejemplo, de un caballo retirado. Pues personalmente siempre me ha llamado la atención, porque al final esos caballos también van a ser montados, ¿no? Y además tendrán que enfrentarse a situaciones para las que muchas veces no han sido preparados. Y a partir de ahí, pues solemos dejar que las asociaciones se ocupen, sin ir mucho más allá en la reflexión. Pero, ¿quiénes son las personas detrás de las terapias ecuestres? ¿Estamos hablando de técnicos deportivos con interés por este ámbito o de profesionales formados específicamente para ello? Ahora que este tipo de servicio está en pleno auge, quizá sea el momento de mirar más de cerca el trabajo minucioso de quienes acompañan a niños, adultos y familias en procesos tan complejos como la rehabilitación física o el apoyo a personas con particularidades psicológicas como el autismo. Y para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de terapias ecuestres, hoy recibimos a Mara Solano García, fisioterapeuta y cofundadora de la asociación madrileña Al Paso, en activo desde hace más de una década. Mara comparte su experiencia y sobre todo explica con claridad el papel esencial del equipo técnico detrás de las terapias, así como la necesidad de regular y profesionalizar un sector que hoy se encuentra en una zona gris, generando confusión tanto en la comunidad ecuestre como entre quienes acuden a esos centros en busca de ayuda profesional. También nos cuenta qué caballos pueden o no pueden dedicarse a las terapias y cómo en Al Paso trabajan cada día gracias a una formación continua para garantizar el bienestar de sus compañeros equinos. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy para este nuevo episodio de The Modern Rider. Es un placer recibirte para hablar de un tema que al final poco se ha hablado dentro del podcast. La última vez fue con Susana Jiménez, pero hace como ya 3 años. Así que, bueno, por mi parte estoy muy contenta que surja otra vez hoy y contigo. Así que nada, bienvenida. Buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de que nos brindes este espacio para poder hablar de las terapias. Para que la gente te conozca un poquito y que pueda entender cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy en día, siempre me gusta preguntar si te puedes, bueno, presentar un poco, saber quién eres y cómo, pues esto, te surgió esta idea y esta ganas de desarrollar tu profesión dentro de las terapias Ujú. ecuestres. Pues bueno, yo soy fisioterapeuta, mis estudios de base son de fisioterapeuta y cuando terminé la carrera de fisioterapia, bueno, pues estaba un poco viendo qué camino tomar, empecé un poquito pues a trabajar en distintos ámbitos y justamente ese primer año que estaba yo iniciando mi desarrollo como profesional, como fisioterapeuta, leí un artículo en el periódico que hablaba de este tipo de intervenciones allá por el año pues 2006, una cosa así. La verdad que me resultó súper novedoso porque yo había montado a caballo de pequeña y entonces dentro de la fisioterapia el ámbito que más me interesaba era la neurología, niños con parálisis cerebral o personas con ictus, afectación neurológica y justamente el artículo hablaba de esa combinación, de cómo se trabajaba con personas con patología neurológica, patología motora y caballos. Entonces me resultó muy interesante y decidí ponerme a investigar sobre este ámbito. Entonces, al llegar a Madrid, que eso fue un verano, entré en contacto con la Fundación Caballo Amigo, que ha sido la pionera en España. Mercedes Jiménez fue la pionera, fue a Francia en su momento, se formó mucho allí y comenzó las intervenciones aquí en España. Y como estaban en Madrid, yo soy de Madrid, pues tuve la oportunidad de acercarme y estuve colaborando como voluntaria. Y a raíz de ir allí como voluntaria, pues me fui empapando y fui aprendiendo y fui viendo
todo lo que podía brindar las terapias en aquellos niños, que la verdad eran pues unos innovadores esas familias, porque en aquellos años pues tampoco se conocía tanto. Y la verdad que ya una vez que entré ahí desde el primer día, ya supe que eso era lo que yo quería hacer, porque al final estaba combinando toda la parte de caballos y de animales, que es mi pasión. Mi espinita también ha sido el no haber sido veterinaria, que también era una rama que me gustaba mucho. Mm, Y entonces, claro, poder estar en contacto con los caballos, ayudando a niños, el tipo más de patología y de personas con las que a mí me gustaba trabajar dentro de la fisioterapia, al final reunía un montón de requisitos que a nivel profesional a mí me llenaba muchísimo. Entonces después me formé en la Universidad Complutense de Madrid, una formación que era de 2 años en este ámbito específico, y luego años después pues he tenido la oportunidad de desarrollar mi propio proyecto, que es la Asociación Al Paso, porque sí que bueno, pues decidí iniciar un proyecto con otra compañera, pero ahora mismo ya la dirección la llevo yo solamente, y ya pues desde 2014 que empezamos con la Asociación Al Paso, que es el proyecto propio en el que realizamos este tipo de terapias y que, bueno, claro, a lo largo de estos años hemos ido desarrollando, mejorando y en ello seguimos. qué bien. Las terapias ecuestres, bueno, imagino, pues han evolucionado muchos estos últimos años, pero están, si están Reguladas. sí, básicamente. Pues no, a ver, esto es verdad que aquí tenemos un problema, es el principal problema de las terapias, de las intervenciones con caballos, es esta falta de regulación. Es decir, ha habido un boom que ha sido muy positivo en algunos aspectos, es decir, las familias lo han conocido, muchísimas personas se están beneficiando de hacer estas terapias y de recibir estos beneficios, de recibir estos tratamientos, pero también ha habido un boom de gente interesada en trabajar, porque desde fuera, yo siempre lo digo, desde fuera se ve muy fácil, se ve muy bonito, se ve... Entonces ha habido mucha gente que quiere trabajar de esto y hay una falta de regulación. Y es un problema muy complejo, es un problema muy complejo porque falta, para empezar, definir quién puede hacer estas intervenciones. Entonces, la terapia, las intervenciones en España, las intervenciones asistidas con caballos no están reguladas, es decir, que a priori podría hacerlas cualquier persona, pero si quitáramos el caballo de la ecuación y nos centráramos en trabajar con una persona con una problemática, la que sea, vamos a poner un niño con autismo, por ejemplo, tú no pondrías a trabajarte con un niño con autismo si no tuvieras una formación de base de psicología, de terapia ocupacional adecuada a trabajar con esa persona. Sería de locos. O lo mismo que una fisioterapia. No te pondrías a hacer, no podrías en España ponerte a trabajar como fisio, hacer un tratamiento de fisioterapia en una sala. Al final, en la terapia con caballos estamos haciendo una intervención en la que además de los conocimientos como de psicología, de fisioterapia, depende de con qué persona estemos trabajando, además tenemos que incorporar el caballo, con lo cual es todavía, como digo yo, es más arriesgado, Ujú, es más complejo si cabe, porque claro, sí, tienes que sí. tener también muchísimos conocimientos de caballos. Entonces, hay una falta de regulación porque ni nadie mira qué conocimientos de caballos se tienen, ni tampoco ahora mismo en España está regulado el que tú tengas que ser un profesional del ámbito sanitario o del ámbito social si vas a intervenir con alguien del ámbito social. De hecho, entre los propios profesionales de España no hay, no nos somos capaces de ponernos de acuerdo, con lo cual ya tenemos el primer problema, ¿no? Porque digamos que las intervenciones asistidas con caballos son como tres grandes bloques. Sería la parte de terapia, la parte de educación y la parte ya más de ocio, ¿no? Entonces, en la parte de terapia tampoco termina la gente de ponerse de acuerdo. Si podemos llamar terapia cuando hay una intervención, un tipo de intervención como debe ser, con una evaluación, con una estructura, con un plan de intervención, con una evaluación, pero si ahí podemos incluir tanto sanitarios como una intervención, por ejemplo, que se haga social, por ejemplo, con menores en riesgo de exclusión social, sí, eso también lo llamamos terapia o no lo llamamos terapia. Ahora mismo en España la gente ni siquiera casi está de acuerdo en este punto, ¿no? Entonces, claro, faltan muchas bases. Por ejemplo, el modelo más cercano y que mejor está funcionando es el de Italia. En Italia, digamos que sí que se ha conseguido que algo superior, que es el Ministerio de Sanidad,
regule este tipo de intervenciones. Mientras eso no pase en España y no pase a un plano superior, no va a haber una regulación. Entonces, realmente queda mucho ahora mismo en manos de los propios profesionales y de las propias familias el buscar un centro de calidad. Es decir, Claro. claro, hoy en día eso ya pasa. Antiguamente no. Yo recuerdo antiguamente trabajar, a mí los papás no me preguntaban, ¿usted es psicóloga, es fisio? ¿Qué formación tiene? ¿Es la adecuada para mi hijo? Pensaban que éramos monitores de caballos con un poquito más de experiencia, a lo mejor en niños con problemas. Eso es lo que tradicionalmente eh, los papás buscaban o incluso se hacía. Ujú. Ciertas hípicas se tenían caballos mayores que los pobrecitos pues eran mayores y no podían quejarse, no podían casi moverse y se decía, pues estos caballos mayores para estos niños con problemas y se les da un paseo, ¿no? Entonces, claro, hemos evolucionado mucho desde todo eso y ya los propios hemos hecho también mucha labor y tenemos que seguir haciendo mucha labor en que la gente entienda que no, que son caballos. Por un lado, toda la parte del caballo, que sea, que ahora después si quieres entramos en ello, ¿no? En qué perfil tiene el caballo, o sea, ya abandonar esa idea del caballo mayor. Y luego también los equipos profesionales. Entonces ya los papás ya buscan qué equipo, a dónde estoy llevando a mi hijo. En este centro tienen psicólogo, tienen fisioterapeuta, qué formación además específica sobre esto tienen. Ya las familias, pero hemos dejado todo casi en manos de las familias, porque no hay una regulación que venga a decir usted no lo puede hacer o usted sí. Pero bueno, sí que la gente, tanto el público como familias, como personas que se quieren formar, van siendo más conscientes de esta necesidad de tener una buena formación de base adecuada a con quién vamos a trabajar y luego, por supuesto, toda la parte ecuestre, porque también ha habido mucha gente, psicólogos, por ejemplo, muy buenos que han querido dar un cambio de rumbo, como dice la gente, no a su vida y entrar en esta disciplina, pero faltan muchos conocimientos sobre caballos también. Entonces, toda Mm. esa parte tampoco podemos, o sea, tenemos que unir y ser muy profesionales en los dos puntos, ¿no? Pero lamentablemente ahora mismo en España no está regulado, con lo cual tenemos que hacer mucha labor todos, de hacer un buen trabajo todos, los papás de buscar buenos centros, las formaciones que se hagan que sean de calidad, porque también con esto de las formaciones, pues hay, claro, mucha gente subiéndose al carro, la gente ve que hay interés en que la gente se forme en este tipo de disciplinas y también hay un poco de abuso en ese sentido. Mm. Súper interesante, has mencionado varias cosas y que vamos a profundizar porque también lo tenía en mente. Que también dijiste algo súper importante, pues que al final estamos tratando con niños, con adultos, lo que sea, que tienen o una patología, si lo podemos hablar así, pero bueno, algo muy específico a nivel físico o mental. Y que si uno no está formado, imagino que también puede tener el efecto contrario. O sea, que Claro, es muy, muy sensible. Y, y como que sí, o sea, me sorprende mucho, aunque y lo he visto, pero es eso como que también la imagen que se da al público, estamos hablando mucho últimamente de la licencia social, ¿no? Y yo creo que esta parte de terapias ecuestres al final es un gran hilo entre el público, que no necesariamente viene del mundo ecuestre, ni los niños montan ni claro. tal y cual, pero que claro, se integran dentro de una estructura ecuestre, conocen al caballo, además de otra forma, que solo, o sea, montan o no montan, pero la relación es distinta. Y al final te das cuenta que el papel que tenéis también es súper importante porque según el resultado que dé, ¿no? Y la imagen que transmite. Claro, al final, cualquier intervención que realicemos con una persona que tiene una problemática o una patología, claro, como profesionales, de ahí la importancia de ser un profesional adecuado a con quien yo vaya a trabajar. Ahora mismo, por ejemplo, también te diría desde la pandemia, ha habido mucho boom también en personas que vienen a trabajar aspectos emocionales. No tiene por qué haber solo ¿Mm? una discapacidad. Qué importante también estamos hablando ahora mucho de la salud mental. Tenemos mucho Sí. adolescente, mucha ansiedad, mucha depresión. También, si tienes la persona adecuada en el equipo, el psicólogo adecuado en el equipo, pues también todo esto se puede trabajar. Hay niños, como dices, con enfermedades raras, patologías motoras.
delicado, hay que conocer qué contraindicaciones hay, porque a lo mejor no es no es la intervención adecuada, hay que saber evaluar y decir, podemos ayudarlo, no podemos ayudarte, eh, ¿tengo el caballo adecuado para este niño o no lo tengo? Porque, claro, ya aparte de en general, luego ya tienes que irte a tu equipo, en qué Mm. circunstancia tienes tú en ese momento tu equipo de terapeutas y de caballos y ver, yo eso con los años hemos ido ajustando mucho, ¿no? Porque al principio como que quieres ayudar a todo el mundo, y yo con los años he ido afinando mucho más para que tanto mis caballos como los niños el resultado sea lo mejor posible. Entonces, claro, es loco yo cuando alguien me llama y me dice, no, que soy abogado y le quiero dar un vuelco a mi vida y formarme en esto. Y yo le digo, claro, y si yo mañana también quiero darle un vuelco, yo no me puedo meter en un juicio a defenderte a ti en un divorcio porque es que me faltan los conocimientos. Entonces, si no tenemos los conocimientos de base para trabajar con estas problemáticas, incluso yo ahora dentro de mi equipo, si me viene un problema de algo que no podemos tratar porque aunque nosotras seamos sanitarias, no lo puedo trabajar bien, hay que decirlo porque puede ocasionar un daño mayor. Y encima, si el caballo, como te comento, notas que no, los caballos para ese caso no lo tienes bien. Yo, por ejemplo, actualmente eh, en el equipo no estamos haciendo las terapias de monta gemela. Monta gemela es cuando nos tenemos que subir con los niños. Mm. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no los hago con adultos por un tema de bienestar del caballo, pero es que además el caballo con el que lo hacía el año pasado tuvo una fisura en el radio, con lo cual le he retirado de las montas gemelas. O sea, el caballo hemos conseguido sacarlo adelante, lo hemos recuperado, puede hacer algunas sesiones, pero tengo que decidir si puedo trabajar bien tanto por mi parte como por la parte con el caballo. Y con los niños pasa lo mismo, o con los casos que te llegan. Tienes que ser muy consciente de si tú como profesional puedes ayudar o no vaya a ser que causemos. Yo siempre cuando hablo con los alumnos y explico, digo, hay que valorar muy bien, esto es una balanza. ¿Cuánto beneficio le estoy aportando sin perder de vista el riesgo? Porque el riesgo de subirse en un caballo todos sabemos que está, Mm. o ir al lado, o sea, al final es un animal con su etología, con sus características, con sus mecanismos. Lógicamente estamos formados, lógicamente los caballos están entrenados, pero hay que valorar muy bien si voy a generar más beneficio que riesgo. Y si tenemos que decir que no o adaptar las intervenciones, para mí es fundamental. O sea, el punto de seguridad es fundamental porque, como decía, se ve todo muy bonito desde fuera, muy entrenado, los caballos muy adaptados a las sesiones que hacen, pero los riesgos están ahí y que quede todo también desde fuera, bueno, es una buena señal de que tenemos la parte de seguridad bajo control, pero no lo podemos perder de vista jamás, jamás. Claro, claro. Y Mm. hablas algo también hablas de algo fundamental que es pues esto, el papel del caballo dentro de la sesión y lo dijiste también antes que muchas veces todavía las terapias ecuestres como en plan si un caballo ya está retirado o no vale para tal, pues que sirva para terapia ecuestre. Y que todavía, bueno, yo lo sigo escuchando bastante. Ay, bueno, pues eso Sí. para que sigan rentando, pues ya que sirvan para esto, ¿no? ¿Vosotros cómo seleccionáis a los caballos? ¿Cómo sabéis para qué vale, para qué no? ¿Cómo veláis para su bienestar también? Porque imagino que tanto físicamente como, bueno, sabemos que son seres emocionales muy sensibles y que imagino que también, además de llevar a veces el peso del jinete, pues llevan todos, se cargan con nuestras emociones y tal. ¿Cómo trabajáis eso? Bueno, efectivamente, a lo largo de estos años también el tema de la selección del caballo de terapia, afortunadamente vamos mejorando, pero queda mucho también. O sea, a mí yo recibo muchas llamadas de caballos que la gente supuestamente los quiere muchísimo, supuestamente quieren lo mejor para ellos, pero siguen pensando en, tiene el caballo 30 años, me llamaron el otro día para dos caballos de 30 años y que hagan las terapias. Yo digo, chico, ya que descansen en algún otro sitio, Mm. porque las terapias efectivamente pues también a lo mejor a nivel físico no son tan duras como otras disciplinas, pero bueno, pues al final también están llevando gente encima o a nivel mental pues también saturan un poco a los caballos y demás. Entonces, bueno, antiguamente se hacía eso, pues el típico caballo mayor decían, bueno, pues este como está ya muy tranquilo, pues por la propia edad, pues es el que vale para terapia, ¿no? Y no mirábamos tanto, no se miraba tanto
a nivel movimiento, a nivel conformación, a nivel manejo. Entonces, hoy en día sí que nosotras, claro, cuando vamos a buscar un caballo, todo, como digo yo, siempre todo depende. No es lo mismo cuando arrancas que tienes que encontrar el primer caballo, que eso es dificilísimo, porque claro, quieres uno que sea con unos valores muy medios, ¿no? Que te valga para muchas cosas. Yo ahora, por ejemplo, ya tengo 6, entonces cuando tengo que buscar uno ya afino mucho, porque claro, a lo mejor el hueco que tengo que llenar ya es un hueco muy concreto, con lo cual es complicadísimo, porque ya no es solo de temperamento, sino a lo mejor también de conformación, de altura. Entonces, bueno, hay unos principios, digamos, generales y luego ya tienes también tú que adaptarlo a tú con quién trabajas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con niños. No es lo mismo si yo voy a trabajar con niños que si voy a trabajar con adultos, que si trabajo con grupos de todo tipo, ¿no? Pero, digamos, a nivel general, nosotras por lo menos lo que solemos buscar es un caballo sano, que parece una tontería, pero siempre la Mm, oferta es un caballo con una lesión. Entonces procuramos que sea un caballo sano. Lógicamente, son caballos que ya a lo mejor tienen más de 10 años, entonces a veces tienen alguna cosa, pero tenemos que ver que esté lo más sano posible, que no impida, que vaya a tener una buena, y también adaptado a donde nosotras estamos, pues que pueda continuar con una buena calidad de vida, aunque tenga ciertas cosillas. Lógicamente miramos mucho el temperamento, la vuelta a la calma, porque a lo mejor es normal que los caballos tengan ciertas reacciones pues a conductas de los chicos, por ejemplo, que van encima. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con niños con autismo, entonces puede haber muchas conductas disruptivas, de me quito el casco y lo tiro, me bajo en marcha. Entonces, lógicamente, eso genera unas pequeñas reacciones en los caballos que, bueno, que como ya los hemos seleccionado son mínimas, pero también buscamos mucho si hay una vuelta a la calma, ¿no? Si el caballo es capaz de asimilar todo eso y continuar la sesión de una manera calmada. Miramos también mucho la parte de conformación y movimiento que va ligado para todos los aspectos motores, toda la transmisión de impulsos que nos va a dar a los niños que van encima, claro. que sea correcta, porque si ese patrón de movimiento del caballo ya viene asimétrico, lo que se va a generar encima también nos va a Es verdad. transmitir un patrón asimétrico. Entonces, claro, cuando te dicen, no, está coja, pero bueno, para ir andando, claro, pero el movimiento que me está transmitiendo ya no es un movimiento regular, simétrico, que me vaya a mí a facilitar la regulación del tono muscular, que me vaya a ayudar al patrón de locomoción de la marcha. Entonces, toda la parte del movimiento para nosotros es muy importante que sea adecuado. Luego, para mí, por ejemplo, también es muy importante el manejo que tenga el caballo. ¿Por qué? Porque en las terapias hace falta mucha gente. Es decir, a lo mejor hay niños que sí que hacen más sesiones de equitación terapéutica, que es cuando ellos ya empiezan a aprender a llevar el caballo con el objetivo de trabajar ciertas cosas, es decir, es Ujú. con un objetivo de trabajar atención, lenguaje, o sea, los objetivos de terapia, pero sí que incluimos el aprendizaje de la equitación, pero luego hay casos en los que los niños necesitan mucha ayuda. Entonces necesitamos una persona que lleve el caballo, el terapeuta que va al lado a lo mejor haciendo facilitaciones, trabajando con el niño, otra persona al otro lado. Entonces, por ejemplo, nosotras contamos mucho con gente que viene de voluntaria, con alumnos de prácticas, entonces necesitamos que el manejo del caballo, tanto cuando viene como luego, una cosa también es cómo te viene el caballo y cómo hacemos la selección y luego, claro, hay mucho trabajo de entrenar el caballo para mejorar todas esas cosas. Pero un buen manejo del caballo es que es fundamental, porque al final, por ejemplo, en nuestro caso, en la Asociación Al Paso, pasa mucha gente por allí, mucha gente de prácticas, muchos voluntarios, y necesitamos por nuestra parte entrenar muy bien a la gente para que siempre se hagan las cosas de la misma manera y de la manera correcta, pero luego también tiene que ser un manejo fácil del caballo, porque hay caballos. Y nos ha pasado, lo digo porque nos ha pasado, a lo largo de todos estos años hemos tenido muchos caballos y a veces has acertado y a veces no hemos acertado. Y a lo mejor tenemos caballos muy buenos en las terapias, pero que luego a lo mejor para otro tipo de manejo en la cuadra, bueno, pues otro tipo de cosas que también forman parte de la rutina del día a día, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Entonces ese manejo, miramos también mucho qué vida han tenido, a qué se han dedicado en el pasado, si son caballos pues que han visto mundo, que están acostumbrados a más personas, qué tipo de vida han llevado. Nosotras, bueno, siempre priorizamos mucho en los caballos nuestros de terapia porque pensamos que es beneficioso, pues todo lo hacemos bitles,
son caballos que están descalzos, entonces bueno, cuando te vienen así pues ya es una maravilla, si no pues hacemos nosotras en la medida de La lo posible transición, la transición, claro, entonces pero bueno, si ya te viene así pues es un punto ya genial. también que claro, que viene a favor, ¿no? Entonces bueno, básicamente buscamos caballos a partir, a mí me gusta decir a partir de 10 12 años, que tengan un recorrido, porque al final empleamos mucho tiempo de entrenarlos y también los niños generan un vínculo con ellos. Entonces, claro, hemos tenido caballos que han estado más de 10 años haciendo terapia. Han Mm, acompañado a chicos durante 10 años. Por wow. ejemplo, tenemos ahora un caballo que está jubilado en Ávila con unos amigos, vamos, con unos amigos de la asociación que se encargan de nuestros caballos jubilados y ha estado 10 años haciendo terapia. Entonces, claro, el seleccionar un buen caballo, que además la salud nos acompañe y que el caballo esté a gusto haciendo la terapia y demás y acompañe durante 10 años a estos chicos, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, claro, si te viene un caballo muy mayor o un caballo mal elegido, es que a lo mejor está un año contigo, también para los chicos Claro, sí, es claro, distinto. generan una relación con ellos, nosotros también, o sea, para mí es desolador cuando he tenido que jubilar este caballo, que es como mi caballo, pero claro, al final dices tú, bueno, pues ya también a nivel, ya, bueno, valoramos que era el momento, pero claro, pues te dejan un vacío, lógicamente. Está claro. Y hablas mucho, pues, eso del entrenamiento y tal. Cuando os viene ahí un caballo nuevo, ¿hacéis algún tipo de formación o cómo lo integráis en el proceso? Sí, pues cuando viene el caballo nuevo, bueno, lo primero que hacemos es ponernos un poco con toda la parte de salud general, es decir, la revisión del dentista, la revisión de nuestra veterinaria experta en rehabilitación para hacer un primer chequeo y diseñar el plan de entrenamiento físico, ¿vale? O sea, al final nosotras tenemos mucha experiencia, pero yo siempre digo que es que hay profesionales para todo. Entonces, a mí me gusta contar con el resto de profesionales que trabaja con nosotros para dar en el clavo, ¿no? Entonces, hacemos toda la parte esta general y para determinar a nivel físico también cómo mejorar, porque muchas veces hay algunos caballos que vienen que has visto el diamante, pero cuando tú miras el caballo no se ve el diamante, se ve otra cosa. Mm, Entonces, los pobres a veces vienen como vienen, ¿no? Entonces vemos pues con nuestros veterinarios la dieta, con la rehabilitadora la pauta de entrenamiento físico, toda la parte de mejora física, digamos, del caballo, que también está, no podemos abandonar, no se mantiene solo, lógicamente, como el resto de caballos. Y luego también iniciamos paralelamente el entrenamiento para la terapia. El entrenamiento para la terapia, lógicamente, tenemos que tener toda la parte de acondicionamiento al nuevo centro, porque claro, si vienen a nuestro centro, que muchas veces eso ya sabemos que es casi lo que más les cuesta a algunos caballos, porque a lo mejor ujú. vienen de estar con un tipo de vida o con la misma, ahora la última yegua que tenemos hasta toda la vida con la misma familia. Entonces, claro, no es un caballo que haya pasado de escuela en escuela. Ahí la adaptación, pues tenemos que tener mucha paciencia, a tiempo caballo, ¿no? Que decimos siempre, o sea, Mm, eh, al principio no llega el caballo y lo metes en las terapias, lógicamente, hasta que tú no veas que está adaptado al centro. Luego, para la terapia, tenemos que entrenar lo que te comentaba. Pues mira, por ejemplo, toda la parte de materiales que el caballo. Nosotros eso ya cuando vamos a ver el caballo hacemos una evaluación con el material, pero claro, la evaluación es un día. Normalmente nosotras lo que solemos pedir es que el caballo nos lo dejen traer a prueba porque claro, al final un día le tiras una pelota y ese día está en su casa y la pelota a lo mejor le da lo mismo, pero claro, cuando ya ha cambiado de sitio, ha cambiado de personas, entonces solemos tenerlos un mes a prueba para valorar todo, también todos los materiales ecuestres, porque nosotras tenemos monturas, pero también utilizamos tapiz, utilizamos cinchuelo, entonces cuando viene el caballo vamos probando todas esas cosas, el material ecuestre, todo lo vamos haciendo nosotras, sin niños. Tenemos que entrenar también la parte de la rampa. Nosotros tenemos una rampa en la que los niños se suben y entonces el caballo se pone al lado y subimos desde ahí para evitar, no hacemos ninguna subida desde abajo, ¿vale? Para evitar, mm, para mejorar toda la parte de salud del dorso del caballo y también para nuestros propios chicos es un punto de referencia. La clase empieza aquí en la claro. rampa y demás. Después la rampa, por ejemplo, los caballos eso no lo han visto nunca. Entonces también toda la parte de subir y bajar con seguridad de la rampa también lo tenemos que entrenar.
Luego en la pista toda la parte de materiales. Tenemos mucho material en la pista, pero son materiales distintos porque son bidones, son cubos, ponemos aros, lanzamos pelotas, nos vamos lanzando pelota, la pelota se le puede caer encima al caballo. Vamos también entrenando la parte de estar con el resto de caballos, de compañeros, porque nosotros a lo mejor tenemos dos, tres niños que están haciendo la terapia a la vez, son dos, tres caballos que tenemos que ver que entre ellos también sea adecuada la relación a la hora de hacer toda la parte de las intervenciones. Entonces vamos todos los días a base de ir un poco repitiendo, haciendo esa habituación. eh, y claro, pues al final cada caballo es un mundo. Pues hay caballos que lo que le cuesta más, como te decía, es la adaptación al centro ecuestre en el que estamos. Hay caballos que lo que le cuesta más es la rampa. Hay caballos que si vienen con el filete, pues lo que vamos haciendo es la transición a bitles en cada caso, pero sí que hay muchos aspectos a, a trabajar. Luego también hacemos, claro, toda la parte de pie a tierra, pues también ver que el caballo asimila bien todas, porque al final los niños pues van a estar también ahí trabajando alrededor o los voluntarios. Entonces vamos un poco a poquitos metiendo todo este tipo de rutinas que los caballos se van a encontrar y viendo cómo la van tolerando, etcétera. Mm. ¿Y cómo es por ejemplo, una semana típica, digamos, aunque imagino que también depende un poco, pero cómo sería una semana de un caballo de terapias en vuestro centro? Un caballo ya que ahora mismo ya que ya está integrado en nuestro centro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, aunque no es lo normal, por las mañanas nosotros no tenemos ningún tipo de actividad, no tenemos grupos ni nada, porque al final, bueno, nos hemos ido centrando en hacer más las intervenciones individuales. Entonces, digamos que por las mañanas los caballos están en el prado. Pues desayunan y ahí están pasando la mañana. Y luego nosotras llegamos a las 3. De 3 a 4 lo que hacemos es ir a recoger los caballos. Toda la parte de 3 a 4 de preparación, pues hay que administrar, pues algunos tienen algunas tomas. Nosotros con los años hemos ido mejorando, perfeccionando y obsesionándonos mucho con el tema suplementación, alimentación, porque al final vemos que da resultados, que los caballos están mejor, que es que al final que el caballo esté mejor se nota tanto luego haciendo las terapias. Entonces, bueno, Mm, pues cuando llegamos a las 3 y también hay alguno tiene alguna pequeña toma que hemos decidido que hay que darle ahí de comida, revisión de heridas, porque bajan de los prados, pues muchas veces limpieza de cascos, limpieza tal, y ahí antes de las clases más o menos ya tenemos pautada el entrenamiento físico. Pues mira, hoy este caballo da cuerda, con este vamos a hacer un poquito de cuestas para trabajar el dorso, o por ejemplo el caballo este que ha tenido la fractura, pues ejercicios propioceptivos, cada uno tiene, digamos, su pequeño ratito de entrenamiento físico o no, depende de ese día si no le toca. Y luego ya hacemos las clases, nosotros hacemos las sesiones de 45 minutos en total, pero bueno, el niño pues al final viene, puede que haya una primera parte en la cuadra o no, al final, claro, cada intervención está adaptada a los objetivos y al plan de intervención que se ha diseñado para ese niño o para esa persona, entonces puede variar muchísimo. Pero bueno, más o menos pueden ir a hacer algo de cuadra o directamente montar. Nosotros sí que estamos en una pista, al final luego cada metodología de cada centro, esto es como cualquier clínica de fisioterapia, de psicología, cada uno tiene su metodología y su manera de trabajar. Nosotros sí que estamos en pista, estamos dentro de una pista con los materiales de pista, con muchos juegos, nosotros utilizamos muchísimo material, pues los bolos, un dominó, incluso plastificados, con pizarras para trabajar los objetivos que el niño necesita, lenguaje, motricidad fina, control postural, cada niño va a tener sus objetivos a trabajar, pero lo vamos a hacer a través de los juegos y con el caballo, de manera que el niño no percibe tanto como en una clínica o en otro centro que está sentado ahí en una mesa haciendo terapia, mm, sino que para ellos están, bueno, lo primero también dedicar bastante tiempo a la parte del movimiento, a esa integración sensorial, a esa relajación, a esa regulación a nivel de musculatura, etcétera, y luego ponemos en marcha a través de juegos pues vamos trabajando los objetivos y luego finalizamos a lo mejor, solemos finalizar con un paseo, nos gusta mucho porque al final los niños siguen trabajando mucho y para los caballos es como un pequeño premio, nos vamos a comer o podemos hacer también paseo por las cuestas o podemos terminar llevando nuestro caballo a guardar.
por ejemplo, en verano las duchas o en invierno que se hace así como más de noche, pues también nos ayudan los chicos con la parte de alimentación. Todo depende de lo que el niño tenga pautado en su plan de intervención. Podemos desarrollar, claro, muchísimas actividades con el caballo o eso ya lo vamos decidiendo según lo que el niño tenga que hacer. Entonces nosotros hacemos las terapias de 4 a 7 y como tenemos ahora 6 caballos, pues intentamos que cada caballo haga una clase, 2 clases al día más o menos. Pero bueno, eso en cada centro no siempre, lamentablemente, hay centros que a lo mejor tienen un caballo para hacer Para todo. todo. Claro, y luego nosotras ya digamos a las 7 pues ya hacemos la parte de la recogida, le damos nosotras las cenas, porque ya te digo que nosotras, pues para el tema de suplementos y demás, y ya pues también con los alumnos de prácticas y demás hacemos la parte de conclusiones, de reflexión sobre los casos, etcétera. Y ahí se quedan ya los caballos descansando. Esa sería un poco Mm, su rutina. Luego nosotras también sí que priorizamos bastante el tema de los descansos, es decir, en Navidades no hacemos campamentos, descansamos, aprovechamos para hacer también hay otra revisión de fisioterapia o el dentista o estos días de descanso y en Semana Santa también paramos y en verano también. En verano sí que hacemos un campamento en julio, que ya sería otro tipo de intervención, ya sería campamento, ¿no? Actividad de ocio, pero lo hacemos 2, 3 semanas y luego paramos un mes y pico, porque la verdad que esos periodos de descanso, como todos, los necesitan, igual que nosotros. ¿Y tienes algunos caballos? Ahora estaba pensando en esto porque en un par de entrevistas y a veces como que, bueno, creo que hay que hablarlo con cautela, ¿no? Pero hablar Mm. del caballo, de lo que les podemos aportar, bueno, a nivel de seguridad, pero de a lo mejor aportar algo en el cual se pueda desarrollar. Bueno, ahí faltan estudios, faltan muchas cosas, ¿no? Pero como que algunos caballos realmente se pueden sentir bien dentro de una disciplina y revelarse, ¿no? Y sentirse muy a gusto con lo que está haciendo. Y me estaba preguntando si has tenido o si tienes algunos caballos que realmente se han, como entre comillas, revelado, que realmente se implica en las terapias o algún tipo de terapias o que has visto que realmente había este compañerismo con ellos que realmente se ponen a trabajar con vosotros o es simplemente, bueno, es compañerismo de están aquí para echaros una mano, pero no paran de ser, no sé si me entiendes, como que realmente Sí, haya... sí. A ver, yo creo que depende mucho de los caballos. Hay caballos más Ujú. sensibles, sí que a lo largo de estos años, es que depende mucho del temperamento, yo creo, del caballo. Y efectivamente hay veces que dices, bueno, están aquí haciendo la terapia, que oye, súper dispuestos, pero bueno, y luego hay caballos que sí que percibes, ¿no? Que tienen una sensibilidad y que incluso tú les vas a montar como parte del entrenamiento físico y es un caballo y cuando están haciendo la terapia y tú subes un niño, es otro Mm. caballo. Y eso sí lo hemos visto con algunos caballos, caballos más sensibles, que luego por otro lado también hay que ser muy precavido con esos caballos porque son tan sensibles que también las sensaciones más peores, no tan bonitas, no tan, ¿no? Alguna reacción de algún niño o alguna cosa, también se la llevan mucho con esa Para adentro. sensibilidad. Entonces también se pueden, esta es una delgada línea entre cuánto me aporta y hay una diferencia cuando yo utilizo este caballo o este otro, con este caso, porque esa sensibilidad es un plus y te está aportando en esa sesión. Pero también, claro, tenemos que tener cuidado de que el caballo no se pase de rosca y no absorba y se sature, ¿no? Que es un poco con lo que nos pasó con el caballo que tengo ahora jubilado, que era un caballo maravilloso, súper sensible, que nos ha dado unas sesiones, como dices tú, pues porque hay una Mm. implicación y hay una diferencia y se nota que cuando está trabajando con estos niños está ahí y está ayudando, pero luego es verdad que en los últimos tiempos ya le veíamos como saturado, sin haber una patología de gravedad, ni nada físico, ni nada, como diciendo, yo aquí ya he dado mi Mm. 100%. Sí, entonces, claro, hay que ver lo que te decía, también hay que elegir muy bien en qué caso pongo cada caballo, porque luego, por ejemplo, hay niños, como te decía, que tenemos muchos niños con autismo, son niños que lo que buscan es mucho movimiento, son muy movidos, tiran cosas, tal, ahí necesitamos un caballo que tolere más eso y que no se lleve, que no tenga tanta sensibilidad en ese sentido, porque lo que necesita es como más estar, bueno, no me importa tanto, estoy pendiente de la persona que me lleva y lo que está pasando arriba, soy capaz
de separarme Ujú. un poco. O sea, entonces, claro, depende mucho del tipo de sesión. En una sesión necesito que esté más presente, más sensible, reaccione, me acompañe, y a lo mejor en otra sesión en la que el niño sé que va a haber unas conductas más disruptivas, lo que necesito es que el caballo conecte conmigo que estoy abajo, pero sea capaz de aislarse un poquito de lo que está pasando arriba para no saturarse y Claro. poder llevar a cabo la sesión, porque a lo mejor pues, puede haber, yo qué sé, un abrazo brusco, una patada brusca porque el niño se pone contento y da una patada, entonces ahí necesitas un caballo que te tolere más eso. Y en otras Ujú. sesiones, como hablábamos antes, a nivel emocional, de acompañamiento, de ansiedad, que lo que busco es una relajación, lo que busco es que la persona encuentre su lugar seguro, lo que busco es que la persona cree un vínculo, ahí necesito un caballo que conecte más. Por eso yo siempre digo que si tienes la posibilidad de tener, si vas a querer atender estas distintas problemáticas, vamos a llamar, vas a necesitar distintos caballos. O sea, no podemos, tenemos que abandonar la idea de que un caballo nos va a servir para todo, porque al final cada caso son muy distintos. Entonces, como, como digo yo cuando lo explico a mis alumnos, si tienes uno o dos caballos, tendrás que ver muy bien si los casos que te llegan, esos caballos los pueden acompañar y pueden estar contigo en esos casos, o decir que no, o buscar más caballos. Ya tienes que ir tú viendo, jugando con eso, esa capacidad y tus números económicos, porque lamentablemente pues también están ahí, de cuántos caballos puedo tener y cuántos casos puedo acompañar. Y a lo mejor, pues Ujú. como te decía, te pasa. Yo ahora, por ejemplo, hace 10 años que fundamos la asociación, entonces ha habido, claro, yo cuando empecé todo este sueño era todo maravilloso y yo no me paré a pensar, uy, dentro de 10 años los caballos tendrán 10 años más y yo también tendré 10 años más, y esa evolución la tienes un poco ahí en el aire. Entonces, claro, los caballos han ido evolucionando, hemos perdido caballos por el camino, Ujú. lamentablemente. He perdido también compañeras, o sea, al final las pérdidas están ahí porque a lo largo de 10 años son muchos años, cada uno tiene su recorrido. Entonces, ha habido que ir adaptándose, porque a lo mejor han entrado otros caballos, o hay caballos que todavía están, que tienen 10 años más, y hay que adaptar. Si queremos que sigan en el equipo, pues tengo que adaptar con qué niños o con qué casos pueden trabajar, o decidir jubilarlos. Entonces, bueno, pues es muy complejo encontrar, hacer ahí el encaje de bolillos, de poder mantener también a todos en óptimas condiciones, pero también poder recibir adecuadamente los casos y acompañar adecuadamente los casos. Entonces, con un caballo solo no va a ser imposible. Tendrás que seleccionar muy finamente con qué casos vas a trabajar. Si tienes distintos caballos, pues ahí tenemos que hacer una muy buena elección del caballo y el caso. ¿Qué características tiene el caballo? ¿Qué necesidades tiene la persona o el niño con el que estamos trabajando? Y buscar esa mejor combinación, siempre teniendo en cuenta, como digo yo, la carga de trabajo. No que un caballo un día haga 4 clases porque sea el mejor, no. También teniendo en cuenta, siempre ajustando la carga o las horas de trabajo, ¿no?, de la clase. Entonces, muchas veces lleva tiempo el encontrar una buena combinación de todo ello. Sí, al final son muchos factores que tienes que Sí, tomar en cuenta, sí, está claro, sí, está sí, claro. sí. Y como acabas de decir, ya hace como más de 10 años que has creado el centro, imagino que tú también personalmente has crecido mucho, bueno, lo acabas de decir también, que fueron como 10 años de aprendizajes también. ¿Hubo una experiencia, un caso o algo que te hizo replantear tu forma de hacer las cosas? Bueno, ha sido un poco todo. O sea, nosotras cuando decidimos montar la asociación, bueno, es porque, como digo, tiene que haber varias cosas, ¿no? Tiene que haber un centro, por lo menos en Madrid. Nosotras no tenemos un terreno propio, entonces necesitas un centro que tenga interés en que se hagan este tipo de intervenciones, que no todos lo tienen. Claro. Entonces, bueno, se dio y nos pareció una buena oportunidad de hacer las cosas a nuestra manera, porque sí que ya ahí pues veíamos, bueno, pues al final no es lo mismo cuando tú estás contratado en un sitio y te dicen, pues el caballo tiene que ir con filete, o el caballo tiene que tal, o se va a hacer esto. Entonces, a mí el poder hacer las cosas a mi manera siempre es algo que me ha... eh, ir mejorando en la medida de lo posible lo que yo consideraba, pues para mí era una motivación grandísima el poder hacer las sesiones a mi manera, elegir los caballos, tener el poder de decisión sobre los caballos. Hay que hacer una analítica, hay que jubilarlo, o sea, toda esa parte, el tener yo
esa posibilidad para mí era una motivación muy grande. Entonces, bueno, claro, arrancas con mucha ilusión, claro, con un paciente, con el primero que viene y haciendo, porque ahora cuando la gente viene y dice, madre mía, es que tenéis 6 caballos, tenéis más de 70 niños a la semana, sois 6 terapeutas, digo, bueno, pero es que esto no ha caído aquí del cielo, esto empezó hace 10 años con un paciente y un caballo que nos dejaban en la hípica. O sea, toda la parte primera de conseguir tu equipo de caballos propio, los materiales que son también costosos, el tiempo de darte a conocer, o sea, hemos dedicado muchísimo tiempo. Por el camino, además, yo fui madre, con lo cual, o sea, que durante estos últimos 10 años he criado la empresa y a mi hijo, ¿no? Mm, Entonces, y mi compañera también fue madre. Entonces, claro, pues ha habido mucha dificultad, ha habido mucho esfuerzo hasta el año 2020 y luego, claro, ¿qué nos pasó ahí? Pues toda la parte de la pandemia, luego en Madrid tuvimos Filomena, o sea, ha habido ahí como mm, varias cosas, pero que también hemos tenido por el camino golpes de suerte, de que pues a raíz de lo de la pandemia hubo mucho interés en las actividades al aire libre, hubo como mucho boom de interés, con lo cual, bueno, ha sido un esfuerzo muy grande y sigue siéndolo. Para mí ahora quizá el esfuerzo está siendo incluso mayor porque hay un desgaste de estos 10 años, como te decía, uy, es que de repente los 5 caballos que yo he tenido, que he estado muchísimos años con 5 caballos top, ¿no? O sea, era todo maravilloso, claro, de esos 5 caballos me queda uno. Entonces he tenido que ir recomponiendo todo con la dificultad y el estrés que supone eh, encontrar un caballo nuevo, cuando alguna de las terapeutas pues decide llevar otro camino. Entonces, encontrar el equipo perfecto es muy complicado, porque lo que hablábamos al principio, el tener a alguien que sea un profesional adecuado sanitario, también que sepa de manejo y lo que decíamos, buscar un caballo de terapia bueno, pues tampoco es fácil. Entonces, ha habido muchas dificultades, pero claro, luego, como te decía, hay familias que es que llevan más de 10 años con nosotras, o sea, el poder claro. acompañar a estas familias y ser que te lo dicen ellos, fundamental en su día a día, o que el niño vaya por la calle a la gente diciéndole, es que mi mejor amigo es la Arache, que es mi caballo, o sea, Ay, qué bonito. cuando a ti te están diciendo o te están diciendo, voy a traer a mi hijo 3 días a la semana porque es la única terapia en la que yo veo que mi hijo, que te lo dicen con lágrimas en los ojos, en la que yo veo que mi hijo está consiguiendo resultados, en la que yo veo que mi hijo está contento, porque al final, eh, cuando haya una problemática, ¿no? O hay un diagnóstico o cuando hay de repente entra así algo en una familia, un diagnóstico, una enfermedad rara. Claro, eso es un descoloque y las familias tienen que empezar a armar de nuevo su vida y decir, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver por dónde empezamos. Entonces, claro, acuden a muchas terapias, al principio también estás perdido, no sabes, entonces luego ya poco a poco van quedándose con lo que ven más efectivo y sobre todo los que somos padres y madres, donde tu hijo es feliz. Si tú ves que tu hijo, Ujú. aparte de estar mejorando, es que está contento, es que va. Entonces, claro, tenemos una terapia muy bonita porque al final los niños cuando vienen, muchas veces dicen los padres, uy, a ver si podéis, porque no va a querer ponerse el casco, o a ver si podéis, porque es que está pegando en el colegio muchísimo. ¿Qué pasa? Que luego es que llega y eso allí es que ni siquiera pasa. No es que tengas que corregirlo, es que no pasa, porque el niño está tan motivado de venir a ver su caballo, de subirse, de notar el movimiento, se relaja. Entonces, claro, se dan situaciones que los padres, o sea, ha habido días de sesiones de prueba de los padres llorando de decir, es que mi hijo se ha puesto una cosa en la cabeza, un casco que no tolera ni una gorra en verano en la playa, y se ha subido y le veo sonriendo y le veo disfrutando. Y cuando tú ya luego le explicas, el niño está sonriendo, el niño está disfrutando, pero además estamos trabajando, atención, lenguaje, habilidades sociales, control motor, lo que tú le expliques, ¿no? Que en base a la evaluación que has hecho, claro, pues el poder acompañar a familias que te dicen, no, yo es que voy a venir aquí 2, 3 días porque veo qué es lo que a mi hijo le está viniendo bien. O, por ejemplo, tuvimos un caso muy bonito de una niña que vino de Ucrania a raíz ella estaba haciendo quimioterapia allí y cuando empezó la guerra tuvieron que venirse a Madrid y nos contactaron y dijimos, por supuesto, veniros para acá, porque para la niña, fíjate, la situación de tener que abandonar tu Ujú. país, corriendo, dejando todo atrás, el poder nosotros en ese momento ayudarles a que continuara y ese ratito que ella venía con su caballo
imagínate salir de toda la situación, ¿no? Entonces se crean ahí momentos y rutinas. eh, y encima en Madrid, nosotros estamos en Madrid, que es que son fundamentales, porque es que salir de la ciudad o salir de esa batiburrillo de terapias en salas que tienen los niños, a llegar allí eh, en otro entorno, en un entorno verde, con animales, y es como una pausa incluso para los padres. Los padres es como, ay, Ujú. me voy aquí un ratito, digo, 45 minutos que tienes para desconectar, relájate, que ya estáis aquí, ya habéis llegado, entonces, bueno, tengo familias que sí que son muy importantes para mí, que llevo muchos años acompañando, y luego, pues, eh, familias que vienen nuevas, que todos los días ves este tipo de situaciones y dices tú, es que está claro, ¿no? O sea, cuando estoy yo hundida, como digo yo, digo, es que está claro que es que esto hay que seguir. Lo que pasa que para nosotros Mm, es verdad que también hay mucho esfuerzo detrás porque hay poco apoyo también. O sea, al final gestionamos todo nosotras y los caballos son una variable muy complicada porque un caballo no es lo mismo hacer una terapia con una camilla que una terapia con un caballo. Los gastos del claro. caballo son imprevisibles, son Ujú. imprevisibles y supone mucho estrés. O sea, yo como directora, el tener que ser la responsable de todos estos caballos, más los que tengo jubilados, o sea, tengo ahí una carga, pues ya los que tenemos caballo ya sabemos cuál es, no entienden de horarios, no entienden de problemas, oye, está bien y mañana ha pasado esto, entonces hay rachas, ¿verdad? Que dices tu madre mía, que, que vaya rachita que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo a lo largo de estos años, pues lógicamente no iba a ser todo facilísimo, ha Todo habido de todo. fácil. Mm. Pero bueno, es verdad que es que lo que se consigue en las personas y lo que las familias te comentan es que estamos generando tanto cambio y tanto bienestar que Qué bueno, es que todo qué merece la bien. pena. Mm. Mm, sí, me imagino que tiene que ser muy gratificante. Mm. ¿Qué, qué necesitan las terapias ecuestres en España para que sean más reguladas, para que puedan desarrollarse de la mejor forma posible y poder al final dar esta respuesta al público de la mejor forma posible? ¿Qué hace falta ahora mismo en España para poder sostener esta parte que es cada vez más importante? Pues yo creo que hace falta lo que hablábamos al principio, elevarlo a un nivel superior, o sea, igual que los estudios de grado, ¿no? Grado de fisioterapia, grado de terapia ocupacional, eso está regulado a nivel de toda España y tú vas a poder a estudiar esto en Madrid o vas a poder estudiar esto en Sevilla, que va a ser igual de válido, etcétera. Falta esa regulación oficial a la hora de, por un lado, de determinar quién puede estar, qué son las intervenciones con caballos, quién puede desarrollarlas, porque claro, luego, digamos, no hay una regulación, pero yo luego, como presidenta de la asociación y como una asociación que está en funcionamiento, yo sí que estoy obligada lógicamente, a un montón de cosas. Entonces, falta una regulación en cuanto a decir qué son las intervenciones con caballos, quién las puede realizar, dónde realizarlas, porque claro, es que el problema es que es una intervención muy novedosa y luego encima se hace en el ámbito del caballo, que no nos olvidemos, es que qué regulaciones tenemos en el ámbito del caballo, mismamente a nivel bienestar del caballo. Ya no te digo el caballo de terapia, del caballo. Es que no hay, no, y encima en la última ley del bienestar animal, todos los caballos que están realizando como un trabajo quedan excluidos de la ley, con lo cual no hay ninguna garantía de nada. Entonces, para mí falta determinar muy bien qué son las terapias y quién puede realizarlas, dónde y un control también sobre esos caballos que están realizando las intervenciones, porque lamentablemente habrá centros que también se vendan muy positivos de terapias y demás, pero que es como te digo, que tienen un caballo solamente para cuántas horas está haciendo el caballo, dónde vive, qué alimentación tiene, que no te digo que pongamos una normativa de una edad porque sabemos que cada caballo es un mundo, pero no hay ningún tipo de control sobre el bienestar del caballo de terapia, pero porque yo veo que tampoco lo hay en el resto de caballos, lamentablemente. Entonces, toda esa parte falta. Y luego faltaría la parte de regular la formación. Entonces, Ujú. por ejemplo, como te comentaba en Italia, sí que hay una regulación por parte del ministerio y digamos que todo el mundo que trabaja en terapias hace la misma formación. Son como tres
niveles, por así decirlo, pero eso en España hubo un intento de hacerlo, pero faltaba que estuviera gestionado desde el Ministerio de Educación o el Ministerio de Sanidad, etcétera. No lo puede regular una entidad privada, tiene que ser, si tú quieres regularlo a nivel nacional, tiene que ser a nivel nacional, ¿no? También ahora se está trabajando mucho por hacer un registro nacional. Está INISE, que es una entidad que busca toda la parte del bienestar del caballo y de alianzas entre centros que desarrollamos servicios con equinos y demás. Está buscando pues una apuesta en común, unificar, buscar el bienestar del caballo, buscar cómo podemos ir hacia una regulación. Entonces, es mucho esfuerzo que estamos poniendo nosotros mismos, porque realmente por encima no hay mucho movimiento de querer cómo ayudarnos. Entonces, bueno, es un poco más la participación de todos, que busquemos, que tengamos claro que eso es lo que hay que buscar y solicitarlo, pero a nivel mundial también está, o sea, no es una situación que esté muy regulada. Como te digo, en Italia sí que Mm, está, lo lleva el ministerio y entonces sí que, digamos, tú como centro tienes que tener esas formaciones que ellos han decidido que se hace, que todo el mundo pues son las mismas horas, los mismos contenidos y tienes una serie de controles. Aquí en España ahora mm, mismo eso no existe, entonces puedes estar en un centro ecuestre con sus instalaciones adecuadas, sus medidas de seguridad, sus protocolos, o puedes estar en una finca por ahí dando una vuelta con un caballo, porque es que como no está regulado, ¿quién va a venir a ponerte una sanción? claro. Entonces, claro, al final eso, pues, pero bueno, eso, claro, eso se nota. Yo he tenido gente, familias que han venido y claro, y cuando vienen les dices, mira, pues me tienes que, nosotros estamos en este centro, vamos a sacar la licencia. Luego también hay una cosa, que es que estamos entre la terapia y lo ecuestre. Entonces Mm, tampoco te puedes, a nivel de legalidad y todo eso, también estás en un centro ecuestre. Entonces, por ejemplo, nosotros pues sí que federamos a los chicos, se hace, por supuesto, una evaluación. Entonces, claro, hay gente que viene y te dice, madre mía, es que a mí en el otro sitio subieron al niño al caballo el primer día, no ha habido una evaluación, no ha habido una licencia federativa, no ha habido un chequeo de las contraindicaciones. O sea, yo creo que ahora mismo cada vez somos más profesionales, pero no nos olvidemos que puede haber de todo y que las familias tienen que estar ahí muy pendientes de el centro en el que acuden, pues cómo son las instalaciones, cómo es el equipo profesional. Lamentablemente de los caballos, pues la gente no entiende muchas veces si esos no, caballos están bien o están mal, falta mucho ojo clínico ahí, es mm, así. Si ya mm, en el sector ecuestre ves que dices tú, se supone que este es un profesional y vemos lo que mm, vemos, mm, pues imagínate unos papás, los papás no entienden tanto de los caballos, ¿no? no. Pero bueno, nosotras sí hacemos también mucho de pues, presentarlos, que los conozcan, pues fíjate, este ha tenido la fractura y fíjate que bien ahora está, o sea, bueno, pues que también Mm, son los protagonistas y que las familias los conozcan, pero bueno, eso ya es un poco más como interno nuestro, ¿no? Pero bueno, falta mucho por hacer y falta mucha conciencia a la gente de decir, yo estoy capacitado para hacer esto, yo soy un profesional con la formación de base y yo sé trabajar con caballos, voy a saber elegir el mejor caballo para este niño, voy a saber detectar una situación de peligro en las terapias, voy a saber actuar ante ella. O sea, las terapias es algo muy complejo, es un animal que ya sabemos cómo es y es una persona encima que a diferencia de un jinete de una amazona normal, no tiene atención o no tiene control de equilibrio, no tiene control de tronco o se tira del caballo. Entonces, ante una mínima situación puede ser una caída. Es claro. así, las probabilidades son muchísimo más altas que en otro tipo de disciplinas. Entonces, hay que ser muy riguroso y ser muy consciente y tú trabajar también. Yo en estos 10 años he intentado también formarme en bienestar del caballo, en detectar, Mm, en cómo mejorar. Eso tenemos que seguir nosotros formándonos. Oye, seminario o hay un sobre salud del dorso del caballo. Allá que voy, hay que mirar, estar actualizados de materiales ecuestres, de técnicas de entrenamiento, de todo lo que podamos y luego, como digo yo, buscar ayuda profesional, que hay mucho profesional buenísimo en nuestro sector de mm, alimentación, de ajuste de equipos, de entrenamiento, de lo que vayas necesitando, porque invertir en el bienestar del caballo
es invertir en que luego el día a día, bueno, lo primero es que se lo merecen porque los responsables Ujú. somos nosotros, pero luego también eso te va a garantizar que que la salud del caballo esté lo mejor posible, es que te va a garantizar que las terapias van a salir lo mejor posible. Tú vas a poder estar También, también disfrutando más de la terapia porque sabes que el caballo está bien. está en Entonces, buenas condiciones. invertir en los caballos de terapia para mí es un punto fundamental, fundamental. Ujú. No, está claro. Pero claro, Qué bueno. todo queda mucho en nuestra mano. Ahora mismo estamos un poco en la Claro, es mano de cada uno, ¿no? profesionalizar y al final es lo que se ve en todo el sector, ¿no? Que hay una necesidad de profesionalización Sí, y en cada parte, y las terapias ecuestres está claro que es tan sensible y no que estáis interactuando con personas con necesidades específicas que no cualquiera se puede inventar, fisio o psicólogo, está claro que es muy, claro, muy específico. claro. Estamos llegando a la final de esta entrevista. Siempre termino haciendo unas preguntas a cada invitado. La Ujú. primera es si te gustaría compartir un mensaje con los oyentes del podcast. Nada, simplemente invitar a todos los oyentes a que sigan empapándose del mundo de las terapias, porque como decíamos, yo creo que hay veces que eh, la gente de este sector, a veces oímos, ¿no? de ciertos sectores, Mm. pero nos falta un poco indagar un poco más y conocer esta trayectoria y cómo a lo largo de estos años, como hemos estado aquí hablando, estamos intentando profesionalizar mucho este tipo de intervenciones y empaparnos del resto del sector en cuanto a bienestar del caballo, etcétera. Entonces, bueno, simplemente invitarles a que entre todos ¿no? nos echemos como, como una mano y nos informemos de los distintos sectores y podamos quizá crear lazos de colaboración y aportar y que muchas veces no sabes que el otro sector o demás te puede aportar y al final todos estamos muy entrelazados y podemos Ujú. trabajar juntos. Entonces, bueno, invito a los oyentes a que sigan investigando sobre este campo de las terapias para que podamos seguir desarrollándonos todos. Qué bien. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast? Pues como te decía, a mí toda la parte ahora mismo de suplementación me fascina, toda la parte de nutrición, suplementación, porque al final, antiguamente, hace años, pues al final los caballos que tomaban, pues lo que te ofrecían en la hípica, de hecho nosotros, bueno, hemos estado en distintos centros y hay tanto cambio simplemente bueno, igual que nosotros, ¿no? Cambiando la alimentación del caballo, ves una serie de cambios a nivel físico, a nivel conducta, a nivel tal, que es un mundo que ahora mismo me fascina y me interesa muchísimo, ¿no? Toda la parte de nutrición, suplementación y el cómo desde dentro podemos ayudarles, ¿no? Entonces, como no es mi sector, me interesa muchísimo empaparme de todo esto. Vale, genial. Y me Pero si parece no, muy bueno, interesante. tuvimos la oportunidad el año pasado de hablar, ¿no? Este año con Natalia Paulet de Horsight. Sí, Entonces hemos hablado hace... nosotros colaboramos con ellas y usamos sus productos y la verdad que estamos encantadas. Es que me parece que es una rama que tenemos que mejorar mucho y que llegue a mucha gente. Para tu sí, sí, caballo es una muy buena particular, para idea. los caballos de terapia, para todos los caballos. Mm. Ujú. ¿Hay algún recurso, libro, algo que te gustaría recomendar? Pues mira, lamentablemente no hay ningún recurso. Vamos a tener que crearlo, porque son libros de hace, pues no sé, de los años 90. O sea, hay tres, cuatro libros que tenemos. Y realmente yo creo que lo más interesante hoy en día es búsqueda de artículos científicos, que también estamos muy pobres porque es muy difícil sacar adelante estudios científicos válidos, con muestras válidas, porque al final hay tanta heterogeneidad, es decir, hay encontrar X pacientes con estas Mm, características, con qué caballos se hacen las terapias, qué se hacen las terapias, o sea, los estudios son, si ya estamos diciendo que ni siquiera está regulado a nivel de España la intervención, imagínate a la hora de desarrollar un estudio científico de calidad con grupos
control, con una muestra adecuada. Entonces, tanto la bibliografía como los estudios es algo que hay que mejorar también muchísimo porque al final, como te decía, las familias vienen porque ven los resultados, pero nos falta también el decir, oye, y mira aquí que no, el validarlo científicamente o validarlo con una buena bibliografía, eso nos falta. Entonces, no puedo recomendarte ningún libro porque es que está desactualizadísimo todo lo que hay, absolutamente desactualizado. Pues mira, ya sabes lo que te queda por hacer. Claro, hay que sacar el tiempo y hay que sacar el tiempo y sí, sí, porque no. Cuando damos las formaciones nosotras, ¿no? Que hacemos nuestro curso propio de formación para formar a gente, es que es todo en base a nuestra experiencia y nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo y demás, porque a nivel bibliografía casi no puedes dar nada. Mm, Bueno, unos Mm, recursos puede ser una formación vuestra, que verdad que todavía no lo sí, hemos hablado tanto durante esta conversación, pero sí. que de todas formas pondré el enlace hacia la página web de Alpaso, donde está todo Sí, la verdad es que la ahora info. Y... sí, le hemos dado una vuelta porque antes era todo presencial, que nos parecía fantástico, pero se nos quedaban muchísimas cosas sin dar. Entonces ahora hemos cambiado y hemos puesto, es como mixto, la teoría se hace online, pero lo hacemos en directo, que me parece importante Qué bueno. el dar la clase en directo, no ver una clase que se te graba hace 6 años. Entonces la damos en directo y la dejamos grabada para el que no pueda conectarse en directo Ujú, y consultar, y luego ya las prácticas viene cada uno en función se organiza y cada alumno viene en función de su disponibilidad a hacer los días de prácticas. Y entonces allí pues se bien, integra con nosotros y va viendo todas las terapias. Entonces este año hemos hecho este cambio y la verdad que ha tenido muy buena acogida y ahora para febrero haremos una nueva qué bueno, convocatoria. Mm. genial. Y por último, no sé si lo sabes, pero también el podcast tiene su lista de reproducción de música en Spotify, porque, Ah, bueno, mira. a mí me gusta mucho Ujú. la música. Y te Sí. quería preguntar si te gustaría añadir una canción en esta lista. Sí, claro, podemos añadir. Mira, a mí me gusta mucho porque me ha acompañado toda la vida aquí en mi casa con mi padre, Antonio Vega. eh, Desde que yo era pequeña se ha escuchado mucho en casa. Además, su sobrina era íntima amiga mía en el colegio y Ujú. demás. Entonces, Antonio Vega, El sitio de mi recreo, por ejemplo, para mí es una canción muy especial. Qué bueno, pues ahí estará. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Mara. Fue súper, súper interesante. Me gustó Muchas mucho tu forma gracias. de transmitir tu trabajo y sobre todo, bueno, también estos elementos muy importantes de las terapias ecuestres, del bienestar equino, etcétera. Y realmente espero que pueda profesionalizarse y que la gente pueda también entender mejor cómo elegir su centro, y entender también cómo funciona, porque sé que em, hay como un pequeño boom, ¿no? En España de las terapias ecuestres y cada uno puede decir, por lo que decíamos, ¿no? Ay, pues mira, tengo unos cabellos retirados, así le saco un poco de provecho, ¿no? Pero que también puedan Sí, reflexionar sobre las formas de hacerlo y también de la importancia de que funcione, porque no se trata solo de hacerlo así, sino que realmente hay una responsabilidad detrás y para que no va a funcionar de sí por sí, ¿no? Es que realmente hace falta bueno, elegir su equipo, sus caballos y demás. sí, Así que, no, genial, muchas gracias y bueno, animo a la gente que quiera conocer a tu centro un poco más, pues visitar la página web y mirar un poco lo que estáis haciendo. Y nada, muchísimas muchísimas gracias gracias de por verdad. abrir este espacio, por esta conversación tan interesante, por permitirme explicar y ahondar un poquito más, ¿no? Y enrollarnos un poquito más y desarrollarlo bien para que la Mm, gente lo entienda. Me parece súper positivo y muy agradecida, de verdad. pues genial. Pues nada, te iremos siguiendo, que te vaya todo muy bien y sigas así. Fenomenal. Muchas gracias. A ti. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, podéis saber más sobre el trabajo de Mara y del equipo de Alpaso a través de su web terapiasalpaso.org
y en su perfil de Instagram, donde comparten su día a día y su labor en las terapias ecuestres. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados están accesibles en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo de dejar una valoración, un comentario o de compartir el episodio. Vuestro apoyo es el motor de este proyecto y ayuda a dar visibilidad al trabajo y compromiso de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.